Estos días, mientras compartí algunos temas y también algunas clases, pensaba en torno a la esencia de nuestro mensaje, a lo más relevante y central de nuestro mensaje. Y tuve la oportunidad de desarrollar unas conferencias en torno al mensaje de la justificación por la fe. Y esto me llevó a repasar, volver a leer sobre el tema, pero sobre todo a analizar un poco lo que fue la experiencia de nuestro pueblo en torno al mensaje de 1888 y la justificación por la fe. Y me quedé pensando en, primero, la forma como Dios pudo usar a hombres como ustedes y como yo. En este contexto, hombres como Elliot Waggoner, como Alonzo Jones. Y por supuesto, partiendo de ahí, eso es profundamente motivador, porque sin duda Dios usó y usó de gran manera a estos finitos, como usted y como yo, quienes compartieron un mensaje que en esencia es un mensaje grandioso, es el gran centro de la Escritura, bajo el cual tiene sentido mucho de la verdad que Dios nos ha dado como pueblo. Leo, partamos con unos versículos, abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos en el capítulo 4, partamos ahí. Vamos a leer textos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Sigue diciendo el texto, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La palabra de Dios aquí nos dice, que no hay otro nombre dado a los hombres bajo del cielo en el que podamos ser salvos, sino Jesús nuestro Salvador. La clave de aquel mensaje que fue compartido en su contexto es que tenía a Jesús en el gran centro. El texto de Testimonios para los Ministros en la página 91, en el párrafo 2, nos dice lo siguiente. El Señor en su gran misericordia envió un muy precioso mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje había de presentar en forma más prominente al mundo al Salvador levantado, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, es decir, Cristo. Invitaba al pueblo a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. En esta declaración inspirada, la mensajera del Señor nos dice que en su gran misericordia, partamos de allí, porque es un mensaje de misericordia, luego veremos por qué. El Señor había enviado un muy precioso mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones, es decir, de Elliot Waggoner y Jones. En aquel contexto muy jóvenes. De hecho, en medio del conflicto que se desarrolla en el Congreso, que presenció todos estos momentos, estos dos son despreciados de forma clara. La mensajera de Dios también. Están los mismos testimonios que cuenta la inspiración. Muchos en nuestro contexto pueden y suelen decir, no, en Waggoner en 1888 no se rechazó el mensaje de ninguna forma, no hubo un voto para eso, y eso entre otras cosas porque la misma mensajera de Dios y su hijo William White lo evitaron, pero dicen, no se rechazó el mensaje. Los testimonios son de que jamás se había rechazado a la inspiración y la mensajera de Dios, como se rechazó en ese congreso porque se puso de parte de Waggoner y Jones. Se llegó a decir en su contexto que ella estaba en tinieblas, que no tenía luz, y es más, se hacía todo esto en el contexto de que se decía que el mensaje de Waggoner y Jones atentaba contra los hitos del adventismo. Se les acusó de ser jóvenes polluelos por su juventud, quienes estaban introduciendo peligrosa doctrina en contra de las grandes verdades que se había sostenido en el contexto del adventismo.
y la actitud en general. La inspiración lo compara con lo que fue la experiencia del pueblo de Israel en Cades Barnea, antes de entrar en la Canaán. Eso es una gran realidad. Pero en este contexto Dios utilizó a estas dos personas, quienes presentaron un mensaje que presentaba de forma prominente al mundo, al Salvador levantado, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Un mensaje que presentaba la justificación por la fe en el garante, que es Jesús nuestro Salvador, y que de forma especial invitaba a dejar de confiar en nuestro fracaso, en nuestra justicia, en nuestras obras, y recibir la justicia de Cristo, que muy intencionalmente la mensajera de Dios introduce un comentario que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Sí, porque la verdadera justificación por la fe no se queda en lo que Jesús ha hecho por nosotros, sino que trasciende a lo que Jesús hace en nosotros y a través de nosotros. Y así se presenta en este contexto. Entonces Dios utiliza a estas personas, las utiliza en un contexto realmente especial, porque como pueblo teníamos una necesidad. Y lo planteo desde esta perspectiva, porque seguiré leyendo la declaración ya antes mencionada. Pero permítame introducir aquí este inciso. Cuando nuestra iglesia se encontraba en la década del 80 del siglo XIX, venía básicamente de 27 años de existencia, ya que como organización nacimos el 21 de mayo de 1863. Pero veníamos experimentando diferentes cosas. Veníamos del chasco de 1888, exactamente 44 años antes. Un chasco en el que habían resultado 3 grandes grupos. Uno que dice el evento fue el equivocado, pero sí fue la fecha correcta. Este primero es el que es base para el desarrollo del adventismo. Tenemos en ese mismo contexto otro grupo que dice, no, Jesús sí vino y sí fue la fecha correcta, pero espiritualizaron todo. Y luego tenemos al grupo que dijo, no, el evento es el correcto, la fecha fue la equivocada, así que busquemos otra fecha más adelante. Este fue el grupo que encabezó Joshua B. Himes. Desde ahí hubo un movimiento que se mantuvo poniendo fechas, hubo otro movimiento que en ese otro contexto lo que hizo fue pues llevar al todo el fanatismo, y en ese mismo orden de ideas tenemos pues a los que comienzan a desarrollar la doctrina adventista. Primero en torno al santuario, porque al día siguiente se tiene aquella visión, Hiram Epson, mientras iba en un campo de maíz acerca del santuario, y por ahí comienzan a estudiar y a entender la doctrina del santuario. Luego aparece el tema del sábado con Rachel Oates, los Farnsworth, Wheeler y demás, y la incidencia de Joseph Bates. Y así poco a poco, luego aparece en ese mismo orden de ideas, pues los adventistas aceptando ante la evidencia ostensible, refutable, innegable, de la manifestación especial del don profético en Ellen White. Pero en medio de todo eso, y ser tan características estas verdades a las que estaban llegando, como el sábado, luego con el tema de la inmortalidad del alma, el santuario, fue una iglesia que al principio fue vista como una secta y que era atacada y se defendía. Y en los grandes debates que había en aquel entonces, de hecho eran parte del gran entretenimiento de los pueblos, era juntar representantes de diferentes denominaciones quienes públicamente tenían un debate en torno a temas bíblicos específicos. Los adventistas nos hicimos en ese entonces muy fuertes, terriblemente temidos. Éramos llamados el pueblo del libro, debo decir, éramos llamados el pueblo del libro, no porque hoy nuestra doctrina no descanse en la Biblia, sino porque la verdad es que el analfabetismo bíblico es lo que caracteriza a nuestro pueblo. La hermandad hoy no estudia la Escritura. A duras penas, algunos leen la lección de escuela sabática, muchos ya ni lo hacen, lo que hacen es poner escuela sabática light.
buscar a Daniel Herrera para ver los comentarios de Daniel Herrera sobre la escuela sabática, o ver a alguno de sus youtubers favoritos que le ayuda a entender la escuela sabática. Y esto lo hacen en la mayoría de los casos antes de llegar a la iglesia cada sábado. Así que lo que antes por lo menos generaba en ese contexto que el adventismo tuviera un lenguaje universal, porque había un estudio universal que realizaba simultáneamente como iglesia mundial, pues hoy tampoco contribuye, porque bueno, la iglesia, la hermandad ha buscado lo fácil hoy y muy pronto, y no habrá y no faltará quien ya lo esté haciendo. Lo que va a hacer es usar la inteligencia artificial para que le dé un comentario de lo que dice la lección de escuela sabática de esa semana, y así poder resumir y presentar su análisis del estudio de esa semana o sus comentarios en torno al mismo estudio, lo cual es penoso. Por eso insisto, en aquel entonces con mucha justicia se nos llamaba el pueblo del libro, porque era una iglesia que la gran mayoría de sus miembros era cabal en el conocimiento de la palabra de Dios, pero se hizo igualmente fuerte en el argumento. Era temido por eso, porque hablar del sábado con un adventista implicaba un desafío muy grande, porque hablar del santuario, porque hablar de la inmortalidad del alma implicaba un desafío muy grande. Pero nos hicimos muy belicosos, profundamente conocedores de la palabra y listos para arguir nuestra espada para levantar nuestra espada ante cualquier ataque. Pero en ese contexto se desarrolló un fenómeno, y nos dice el mismo libro, misma página, Testimonios para los Ministros, página 91, párrafo 2. Muchos habían perdido de vista a Jesús y necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos, y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Y luego nos dice, es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el derramamiento de su espíritu en gran medida. Ese mensaje que fue necesario traer de vuelta porque muchos habían perdido de vista a Jesús y necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana, a esos dones que habían sido colocados en sus manos y que Él ha prometido dispensar para que cada hombre pueda, gracias al inapreciable don de su propia justicia, transformarse de un desvalido agente humano a un testimonio del poder viviente de Dios. Ese mensaje, ese mismo mensaje que es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz. Sí, clave en el mensaje del fuerte clamor, y que además será acompañado por el derramamiento de su espíritu en gran medida. Ese mensaje que hoy no es menos importante, porque pues si es el mensaje del tercer ángel, y bueno, hablando de apodos, también éramos llamados el pueblo de los ángeles, por cómo se hablaba del mensaje de los tres ángeles, el verdadero mensaje de los tres ángeles, y lo que esto y cómo esto guiaba la doctrina adventista. Hoy en día poco, muy poco en realidad en torno a este mensaje, pero y poco se entiende, si poco se entiende, poco se presenta en ese contexto. Y este mensaje tiene un corazón, y el corazón es el mensaje de la justificación por la fe, que ha de ser proclamado en alta voz y que Dios acompañará con el derramamiento del Espíritu Santo. Pero llego a este punto, hoy muchos también han perdido de vista a Jesús. No en el contexto exclusivo como se lo perdió la Iglesia para el 1888, donde estaban tan enfocados en la doctrina, estaban tan enfocados en las formas, estaban tan enfocados en todos estos elementos, porque se desarrollaron en un contexto hostil. Así que esto los condicionó en ese sentido. Hoy muchos han perdido de vista a Jesús, no precisamente porque estén muy clavados con la doctrina,
sino porque nos encontramos tan embotados con el mundo, tan entretenidos con las cosas que este mundo nos presenta día tras día en el contexto político, en el contexto deportivo, en el entretenimiento, porque para todos hay, para distraernos de Jesús. Y aún en el contexto de la iglesia, muchos han perdido de vista al verdadero Jesús, aunque se habla de Jesús. Sí, el nuevo prisma teológico, dice el capítulo 28 del conflicto de los siglos, tiene la tendencia a separar lo que Dios unió. Y hoy nos presenta un Jesús peligroso, y yo le soy muy franco en este contexto, y lo puedo hablar con confianza en un contexto de quienes compartimos la palabra de Dios. Cuando Mateo 24 dice que vendrán falsos cristos, mi mayor preocupación con los falsos cristos no son esos que aparecen en diferentes lugares y dicen ser Cristo, como hay en Brasil uno, hay en Guatemala otro, hay en África otro, y hay en Australia otro. Por lo menos tengo registros de 4 personas en el mundo que literalmente dicen ser Jesús, o sea, que ellos son Jesús. Y estos no son los más peligrosos, hacen su daño, pero no son los más peligrosos. Para mí los falsos cristos más peligrosos es lo que cada uno de nosotros nos hemos creado. ¿Sí? Nos inventamos falsos cristos, esos cristos que se adaptan más a lo que yo quiero que sea Cristo. Hay quienes se han inventado un Cristo que te dice pare de sufrir, hay quienes se han inventado un Cristo que es problema para todas tus enfermedades, el Cristo que te hace rico. Otros se han inventado un Cristo que va acorde a lo que ellos quieren, es decir, un Cristo que no pasa nada, haz lo que quieras, no pasa nada, todo está bien. Otros inventaron un Cristo asociado a, bueno, es que hasta los homosexuales se han creado un Cristo, lo han hecho hasta público, un Cristo acorde a lo que ellos desean ver en Cristo. Bien, ni lo menciono, como dice Pablo, por lo profano que puede ser. A lo que voy es, a esos son los falsos cristos más peligrosos, los que el cristianismo se ha creado, esos cristos que se adaptan a lo que yo quiero que sea Cristo. Y esto hace que perdamos de vista al verdadero Cristo, al que lo vemos encarnándose, al que lo vemos enseñando sobre el monte de las bienaventuranzas, al que lo vemos sudando sangre sobre el Getsemaní, al que lo vemos compartiendo con los niños en los valles de Jericó, al que lo vemos sacrificándose en el monte Calvario, en fin, a ese Jesús, al verdadero Jesús, al que tenemos en la Escritura, a ese que nos ofrece su gracia perdonadora, pero también que nos ofrece su gracia empoderadora para poder vencer sobre el mal. Ese Jesús, muchos lo habían perdido de vista y muchos hoy han perdido de vista al verdadero Jesús. Y por eso como predicadores ese es nuestro trabajo, exaltar a ese verdadero Cristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. No el Cristo que te dice pare de sufrir, no el Cristo que todo bien, no importa, haz lo que quieras, Él te ama, Él te perdona, Él te va a llevar al cielo igualito. No el Cristo que te dice tranquilo, tú solo recibe perdón, no te preocupes por el pecado, que cuando Él venga, mira, cuando Él venga es que Él va a cambiar tu pecado, mientras tanto sigue pecando, no pasa nada. No, ese Cristo, el Cristo verdadero. Ese que se presenta asociado a un mensaje. En este contexto es citado como el corazón del mensaje del tercer ángel. Termina la cita diciendo, nos dice esta declaración además, Obreros Evangélicos, página 330. El sacrificio de Cristo como expiación por el pecado es la gran verdad en derredor de la cual se agrupan todas las otras verdades. A fin de ser comprendida y apreciada debidamente, cada verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que fluye de la cruz del Calvario. Os presento el magno y grandioso monumento de la misericordia y la regeneración de la salvación y redención. El Hijo de Dios levantado en la cruz. Tal ha de ser el fundamento de todo discurso pronunciado por nuestros ministros. Y ustedes, mis hermanos, y yo somos ministros del Evangelio. Somos llamados a ministrar el Evangelio. Y este debe ser
el fundamento de todo discurso pronunciado. Claro, ese que conecta toda verdad de la palabra de Dios desde el Génesis al Apocalipsis, se ve a la luz que fluye de la cruz del Calvario y que presenta a nuestro garante en Jesús, la esperanza, la certeza de nuestra salvación. Ese además es un mensaje a ser cristocéntrico en nuestra presentación de la verdad. E insisto en esto, nosotros entendemos muy bien el rol del mensaje del tercer ángel en nuestro tiempo, como parte de la gran verdad presente, con la cual se ha de alumbrar al mundo con la gloria de Dios. Pero en esencia, ¿qué es este mensaje? Leo también para ustedes la siguiente declaración, que está basada igual en Testimonios para los Ministros, pero ahora página 92 a la 94. Dice: el mensaje del Evangelio de su gracia debe ser dado a la Iglesia, había de ser dado a la Iglesia en contornos claros y distintos, para que el mundo no siguiera afirmando que los adventistas del séptimo día hablan de la ley pero no enseñan acerca de Cristo o creen en Él. La eficiencia de la sangre de Cristo había de ser presentada a los hombres con frescura y poder, a fin de que la fe de ellos pudiera echar mano de sus méritos. A pesar de nuestra indignidad, siempre hemos de tener en cuenta que hay uno que puede quitar el pecado y salvar al pecador. Todo pecado reconocido delante de Dios con un corazón contrito, Él lo quitará. Esta fe es la vida de la Iglesia. A menos que haga de la contemplación del Salvador la gran ocupación de su vida y por la fe acepte los méritos que tiene el privilegio de reclamar, el pecador no puede ser salvado más de lo que Pedro podía caminar sobre las aguas si no mantenía los ojos fijos permanentemente en Jesús. En este tiempo ha sido el propósito determinado de Satanás el de eclipsar la visión de Jesús e inducir a los hombres a mirar al hombre, a confiar en el hombre y ser educados para esperar ayuda del hombre. Durante siglos la Iglesia ha estado mirando al hombre y esperando mucho del hombre, pero no mirando a Jesús, en el cual están centradas nuestras esperanzas de vida eterna. El texto viene explicando la importancia, el por qué como iglesia, como pueblo necesitamos cada vez más de este precioso mensaje, por nuestra tendencia creciente a mirar al hombre y a descansar en el hombre, pero en ningún hombre podemos ser salvos porque no hay salvación fuera del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo un incidente, viene a mi mente en este momento y se los comparto. Estaba en Marinilla, en aquel entonces vivía en Marinilla, Antioquia, ya no vivo en Marinilla, Antioquia. Y estaba en Marinilla, Antioquia, y estaba teniendo unas conferencias en la iglesia de Marinilla, Antioquia. Y era una conferencia profética en aquel contexto. Y obviamente como vivía ahí cerca, conocía a varios hermanos de la iglesia como tal. Pero en medio de esas conferencias, recuerdo estaba como en el día martes o miércoles, iba por el pueblo y me encontré con una hermanita que era parte de la iglesia. Y bueno, ya no asistía a la iglesia, no estaba yendo a la iglesia, yo no la había visto en las conferencias, así que me la consigo en una de las calles y le digo: hermanita, ¿qué ha pasado? ¿Cómo está? No la he visto esta semana en la iglesia. ¿Ha tenido alguna dificultad? ¿Ha tenido algún problema? Cuénteme qué ha sucedido, que no la he visto en la iglesia. Entonces ella me dice: no, yo hermano, la verdad decidí no asistir más a la iglesia. Y yo: ¿cómo así, hermana? ¿Qué ha sucedido? Comienza a contarme. Me dice: no, hermano, es que con la esposa del pastor tuvimos tal situación, ella, yo sé que me tiene mala fe, que me mira mal y demás. Además, esa iglesia es un monopolio porque los hermanos tienen un monopolio con los cargos y todo lo demás y todo. Bueno, y yo le escucho. Pero en ese momento me dice: pero bueno, así resúmame las lecciones que ha estado compartiendo esta semana. Proféticamente, ¿cuál es la mejor lección que usted me puede compartir? Ya, yo la miro y le digo: hermanita, bueno, entiendo. Pero claro, yo le doy la mejor lección profética que creo que usted necesita. Bueno, mi mejor lección profética para usted, hermanita, es esta. Pídale al Señor que se la lleve pronto. Ya se me quedó mirando así. Sí, que se la lleve pronto, el descanso, pues, se la lleve pronto.
Y él seguía como estupefacto y me miraba y no decía nada. Y yo, sí, hermano, o sea, pues que se muera pronto. Pídale al Señor eso, que usted se muera pronto. Y ella me queda mirando y, hermano, ¿usted por qué me dice eso? Y yo digo, claro, hermana, mire, es mi mejor lección profética para usted. Es que verá, si usted ha dejado de ir a la iglesia porque usted interpretó que la esposa del pastor le miró mal, o si usted ha dejado de ir a la iglesia porque usted interpreta que en la iglesia hay monopolio con los cargos y demás, y eso fue suficiente para desanimarla y apartarla de la iglesia, no, hermana, lo mejor es que usted descanse. Porque si esto fue suficiente para llevarla a usted, no apartarse, porque decía que no estaba al margen de la fe, que estaba al margen era de la iglesia. Entonces, porque si esto fue suficiente para llevarla a usted a apartarse de la iglesia, pues imagínense cuando venga la persecución, las leyes dominicales, las restricciones, cuando seamos acusados injustamente de las distintas cosas que seremos acusados y se desate la tormenta sobre nosotros como pueblo en ese contexto. No, si usted no pudo con esto, con aquello, mucho menos, hermana, pídale al Señor descanso. Ella me entendió la lección. Creo que me entendió la lección. Porque se fue en ese momento como aturdida, pero se fue procesando. Al día siguiente ya estaba en la iglesia otra vez y al sábado siguiente ya estaba en la iglesia. Comprendió. Yo no le estaba deseando la muerte. Creo que ustedes me entienden. Yo no estaba deseando que se muriera. Yo le estaba llevando a reflexionar en un punto. Hermana, usted ha puesto demasiado los ojos en los hombres. Y como su fe estriba en los hombres, lo que hacen o dejan de hacer los hombres, o lo que usted interpreta que hacen o dejan de hacer los hombres, la ha afectado incluso en la fe. Ponga los ojos en Jesús, porque no tendrá otra forma de soportar lo que ha de venir. Por eso también es importante este mensaje. Muchos hoy se están cayendo detrás de las grandes luminarias, las grandes estrellas que se están cayendo. Grandes predicadores que se han apartado del corazón del mensaje, cuyo mensaje hoy parece más evangélico que adventista. Personas que en su momento fueron utilizadas por Dios, pero que están cumpliendo una profecía, porque la inspiración dijo que grandes estrellas que brillaron en el firmamento de la obra de Dios se apagarán. Y no solo porque son llevados al descanso, porque en el contexto preciso de la inspiración habla de cómo se apartarán del mensaje. Y muchos se van ido detrás, y muchos se van detrás, y muchos seguirán yéndose detrás, porque no han puesto sus ojos en quien deben ponerlo. La cita sigue diciendo: por lo tanto, Dios dio a su siervo un testimonio de que presentaba, con contornos claros y distintos, la verdad. La verdad como es en Jesús, que es el mensaje del tercer ángel. Este es el testimonio que debe circular por toda la longitud y la anchura del mundo. Presenta la ley y el evangelio, vinculando ambas cosas en un conjunto perfecto. Y voy cerrando. Siguiente declaración. Evangelismo, página 143. Varias personas me han preguntado si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he respondido, es ciertamente el mensaje del tercer ángel. Bien, noten, se reafirma, es el mensaje del tercer ángel. Y no hay un mensaje que supere en importancia al mensaje del tercer ángel. Y ya saben por qué. Por ejemplo, en Testimonios Selectos, tomo 4, página 331, se nos dice: el mensaje del tercer ángel es el mensaje evangélico para estos últimos días, y en ningún caso ha de ser superado por otros intereses y hecho aparecer como de consideración no esencial. Es el gran mensaje que Dios le ha dado a este pueblo, porque se halla en el corazón mismo de la verdad presente, lo que podemos llamar con propiedad y seguridad verdad presente, el gran mensaje que Dios le ha entregado a este pueblo para compartirlo a un mundo carente de él, que lo necesita. Además, podría decirles una última cosa. Dentro de la Biblia nosotros encontramos muchos mensajes, en libros, cartas hermosas. Encontramos la iglesia, la carta de Pablo a los filipenses, a los colosenses, a Tito o a Timoteo, que son cartas que fueron dirigidas para
los creyentes en Filipo, los creyentes en Tesalónica, los creyentes en Galacia, o para Tito, Filemón y Timoteo. No fueron cartas dirigidas a ustedes y a mí. Fueron cartas escritas para ellos. Es importante entenderlo. Usted de esas cartas obtiene principios que son hermosos, preciosos. Recientemente en Escuela Sabática hemos estudiado algunas de esas cartas. Y son principios maravillosos que de verdad nos enseñan y nos enseñan mucho. Pero esa carta no fue dirigida a usted. No. En la Biblia hay una carta que sí fue dirigida a usted. Hay un mensaje que fue con claridad dirigida a usted. Es el mensaje a la Odisea. Porque ese es a usted y a mí, a quienes hacemos parte de la iglesia que está viva, que se mantiene en pie desde 1844 en adelante, porque es el periodo profético que abarca la iglesia, la Odisea, el mismo de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Cuál es el mensaje a la iglesia, la Odisea? Cierro con esta declaración. Escribe la mensajera de Dios. El mensaje que se nos ha dado mediante Alonso Jones y Elliot Wagoner es el mensaje de Dios a la iglesia, la Odisea. En otras palabras, el mensaje de la justificación por la fe es el testimonio del testigo fiel y verdadero. El que ha de producir zarandeo, porque ese es el mensaje que ha de producir zarandeo, lo produjo en 1888 y lo producirá en nuestros días cuando vuelva a ser presentado en la belleza y la plenitud que Dios desea sea presentado. Es el mismo mensaje con el que se alumbrará la tierra con la gloria de Dios. Es el mismo mensaje por el cual todos los que seamos salvos hemos de ser salvos. Es el mensaje que presenta a Jesús en su perfecta justicia, en su belleza inmaculada, en su gracia restauradora. Es el mensaje que como predicadores necesitamos conocer más para exaltar cada vez más a Jesús nuestro Redentor. Que Dios les bendiga.